Pues muy buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por asistir, sobre todo ustedes a esta hora, a las 4 de la tarde, que mi madre diría que es una hora impropia. Así decimos en Yucatán, cuando es una hora como que tienes ganas de ir a la siesta. A las 4 el sol está a todo lo que da, entonces es una hora impropia, pero aquí no hay sol, pero es el último día de la feria y hay muchas cosas por hacer. Les agradezco mucho su presencia. Tengo la fortuna de presentar este libro de Ediciones B, de Random House Mondadori, en la compañía de Adolfo Calderón, sabido, compañero a la derecha, que es un joven escritor yucateco. Está escribiendo una novela muy interesante sobre Salvador Alvarado, ya lo voy a quemar, como dicen ahora los muchachos, sí, spoilear. Y a Sara Pot Herrera, pues que es una institución, no solo en la FIL Guadalajara, es una sorjuanista muy conocida y que es una gran amiga yucateca y a la que le agradezco también que me haya aceptado la presentación este domingo a las 4 de la tarde. Voy a quitar esto un poco chaparro esto. Entonces, la novela de la cual ellos van a hablar, la novela que se trata sobre la vida de Guti Cárdenas, que es un trovador, músico, artista, cantautor yucateco, que murió muy joven, 26 años y medio, asesinado en el Salón Bach, una cantina de postín en la Ciudad de México en los años 20. Y Guti murió de 26 años y medio y llegó a ser muy, muy, muy famoso, hizo innumerables cosas a su corta edad, y de eso precisamente es lo que supongo que va a hablar Sara y Adolfo. Así murió. Ya estamos en el Salón Bach. En el Salón Bach. Ya estamos en el Salón Bach. Es para ambientar un poquito. Lo queríamos hacer real, pero no tanto. Exacto, fueron 3 tiros. Ya se puede escuchar los 3 balazos que le dieron a Guti. y bueno, esta novela, que llevó un buen tanto hacerla, que comparto ahora con ustedes, antes que me toque hablar más sobre ella, yo quisiera cederle la palabra a Adolfo Calderón, que creo que escribió algo sobre ella, y después posteriormente a Sara, y después obviamente yo regreso a tomar el micrófono. Y bueno, vamos a empezar porque luego los tiempos son cortos en esta FIL. Quiero agradecerte, Carlos, por la oportunidad de poder presentarle esta novela que es entrañable. Estoy seguro que pues todos hablan bien de los libros a los que los invitan a presentar, pero créanme, de veras que es una novela entrañable que se queda como un suspiro cuando uno la lee. Y también es un privilegio compartir esta presentación con la doctora Sara Pot, una persona que siempre en cada conferencia, en cada presentación de un libro, siempre logra sorprenderme por su inteligencia y su amenidad. Y bueno, voy a compartir con ustedes este texto que escribí a propósito del libro. Que las hormigas rojas permanezcan lejos. Julian Burns dice que los novelistas no escriben sobre sus asuntos sino en torno a ellos. Stephen Bisinse va más allá al señalar que el autor joven siempre habla de sí mismo, incluso cuando se refiere a los demás, mientras que el autor maduro siempre habla de los demás, incluso cuando habla de sí mismo. Después de recibir abundante correspondencia en la que se le insultaba y criticaba tras la publicación de Lolita, Vladimir Nabokov decía que calificar un relato como si fuera una historia verídica es un insulto al arte y a la verdad. Carlos Martín Briceño logra seducirnos de nuevo, tejiendo la ficción novelesca con las verdades más profundas en La muerte del ruiseñor. Si la novela trata sobre la vida de Augusto Alejandro Cárdenas Pinelo, un cantante bohemio en toda la extensión de la palabra, también trata de la vida del autor. Muerte, elemento que transforma la vida del personaje y quizá la del novelista, asomando desnuda en la cama de un hospital o en el suelo del Salón Bach, la que consume y vivifica la vida de los personajes, está presente en los pasillos y siempre ronda entre boleros. El autor nos lleva un viaje por paisajes cálidos. Todo lo aquí escrito es necesario. La música yucateca ligada a la vida del autor, un Nokia que anuncia cada mañana que ya es hora de levantarse, un cheque roto en 2 pedazos en medio de la algarabía,
400 pesos que un pescador enternecido le ofrece al artista. La honestidad puede verse a flor de piel en la página 56. Yo era nadie, un lánguido narrador de provincia con hartas ganas de figurar en la República de las Letras, un hombre que trabaja 13 horas al día en un gris corporativo para hacer más ricos a unos ricos y mantener con cierto decoro a la familia. No puede ser alguien. Fue en esa época en la que conocí a Carlos Martín Briceño, antes de saber siquiera que se dedicaba a la literatura. Nos presentó uno de los dueños de ese corporativo y años después me lo encontré entre las mesas de un café a un costado del Palacio Municipal de Mérida. En ese café nos presentó Pedro Juan, un cubano maestro de la Escuela de Escritores Leopoldo Peniche Vallado. Pedro Juan, sin saber que nos conocíamos, me lo presentó hablando con excesivos ademanes, como uno de los cuentistas más prestigiados de México, ganador del concurso internacional Max Saup y muchos otros halagos. Debo reconocer que en ese momento no le creí del todo, pero después de intercambiar unas palabras, Carlos me invitó a asistir a su taller y yo acepté. A las pocas semanas ya estaba leyendo sus libros de cuentos y comprobé la veracidad de las palabras de Pedro Juan. Aquel joven delgado, que siempre anda con prisa, es, sin duda, uno de los mejores escritores yucatecos vivos. Hablemos de los personajes. Raúl Vega, yucahuach, fumador empedernido, calvo, bebedor, compulsivo de café, eternamente vestido con una raída guayabera que alguna vez fue blanca. Y Zapote, hombrecillo de piel cobriza, pelo muy lacio y bigotillo de mosca, que solía llegar crudísimo a la clase de los sábados, cargando su guitarra de paracho y un bolsón lleno de pequeños mazapanes de pepita de calabaza que acostumbraba vender a la familia de sus alumnos para completar sus ingresos. Uno de los párrafos que me sorprendió por su descarnada honestidad es el que se refiere a la confesión de lo sucedido en 1990. Una mañana de invierno, narrada en segunda persona con maestría. Un flashback entre paréntesis. Neblina que empaña con insistencia los cristales de un automóvil. Una capa espesa que en nada desmerece ante los bancos de niebla del centro del país. Una línea de diálogo, en el mismo capítulo tan breve y tan conciso. Ya me chingaste. Un recuerdo que llega perfectamente. El tono de voz, la modulación acusadora, el registro áspero y duro del verbo chingar. Los escenarios de la novela resultan simplemente entrañables. Un portón que abre al interior de una casona de altos techos y amplios corredores. Las estancias que miran a un patio central, tupidos helechos y caprichosas malangas. El barrio del Guanal, al pie de una humilde ventana, donde, en compañía de una cincuentena de isleños que no daban crédito a lo que veían, es Guti Cárdenas, con una buena dosis de alcohol entre pecho y espalda, que entona 5 de sus mejores canciones para halagar a una afortunada dama. En el asiento trasero de un auto, el cantautor se enjugó con discreción algunas lágrimas, acaso con un dejo de envidia por haber conocido a alguien aparentemente mucho menos afortunado que él, con tanto nervio para amar de esa manera. Hablemos del ritmo de las canciones de Guti y de la prosa de Carlos. El ritmo siempre ha estado presente en la poesía, en las plegarias, en los cantos sacros de las iglesias. En sí mismo el lenguaje ya es un ritmo, una onomatopeya, aliteración, hipérbole. Así como el mismo Guti, quien originalmente había compuesto nunca al ritmo de bolero y por sugerencia de Tatanacho la cambió al ritmo de clave, Carlos Martín da un salto del cuento a la novela. Quizá por la voz de su mujer, que como en varias escenas del libro, muestra su voz insistente. Quizá fue el hambre de consagrarse como uno de los grandes escritores de México. Quizá solo fue la respuesta al por qué y para qué escribes. Una pregunta que Carlos siempre hace a sus alumnos del taller de los miércoles. Tal vez escribir es la respuesta en sí, sin más justificación. Escribir es abandono, una forma de revelar al mundo, una invitación al viaje. Aristóteles decía que nada hay en común, excepto la métrica, entre Homero y Empédocles. Por eso le llamaba poeta al primero y filósofo al segundo. Octavio Paz dijo que las palabras se conducen como seres caprichosos y autónomos. Siempre dicen esto y lo otro y, al mismo tiempo, aquello y lo del más allá. Fue precisamente hace un año, aquí en Guadalajara,
en la soledad de mi hotel, que terminé la lectura de La muerte del ruiseñor, y he de decir que me avasalló por su honestidad, por adentrarse y compartir con el lector la intimidad del escritor, quien se vuelve un personaje y nos cuenta, con aparente naturalidad, aspectos oscuros de su vida, aspectos que los demás guardamos bajo llave. Parafraseando a Carlos, obsesiones que estaban guardadas detrás de la sofisticada arquitectura del cuento y que hoy están a plena luz del día en las páginas de este libro. La aventura humana, la búsqueda absurda de la felicidad, los fantasmas de los hijos, el padre y la esposa que vuelven la realidad ansiosa, regresan también a esta novela con un suspiro que después del punto final todavía queda. Esperemos que las hormigas rojas permanezcan lejos del novelista para que la narrativa también pueda salvarse. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Adolfo. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias, Adolfo, por esas palabras. Adolfo hizo lo que debe hacer todo buen reseñador o presentador. Dijo muchas cosas y al mismo tiempo casi no dijo, para que entonces la novela la puedan comprar y puedan entender a qué se refiere con las hormigas rojas, a qué se refiere con este automóvil que aparece en las carreteras y todas estas zonas oscuras mías que de alguna manera revelo, tomando como eje la vida de Guti Cárdenas, que por supuesto es mucho más interesante que la mía. Y ahora le cedo la palabra a la doctora Sara Pot Herrera para que nos comparta su visión de la novela. Alguien está llamando por teléfono. ¿Quieren contestar? Así le digo a mis alumnos cuando estamos en clase y suena su teléfono. Pásame, es mi mamá, pásamela. ¿Sí? Pues muchas gracias. Gracias de nuevo por la invitación. Es un público muy especial. Varias generaciones, varias geografías. Hoy en la mañana estuvimos en la presentación de una antología de escritoras. Aida López, Aidita, me invitó. Y su fineza, en vez de yo llegar con un regalo para ella llegó un regalo para mí, ¿sí? Que era un chocolatito, ¿sí? Que mañana tomaré entre que viajo de Guadalajara a Los Ángeles y de Los Ángeles a Santa Bárbara, donde vivo, desde donde leo a Carlos Martín Briceño, un excelente cuentista, como hoy en el periódico Milenio pudimos leer. Yo leí la noticia muy temprano. Es un cuentista que de repente entra otro género que es la novela. Los escritores no tienen que saber qué es cuento, qué es novela, qué es crónica, qué es ensayo, qué es teatro. No es necesario, ¿sí? Somos los estudiosos que ponemos etiquetas y a veces enfriamos las cosas. Pero bueno, en este caso, él es un gran cuentista con un premio nacional y además esta novela, género en el que incursiona por primera vez, tiene un premio. El premio es... José Fuentes Mares. No, pero los cuentos son de José Fuentes Mares. Bueno, entonces también tienes el cuento como cuentista, tienes el premio como cuentista. Sí, bueno, tener un premio es muy importante, sí y no, porque no todo el mundo escribe para ganar premios. Yo tengo un trabajo que le llamé El que se mueva no sale en la antología, el que se mueva no sale en la fotografía. A veces es por amistades, o sea, todo lo que vemos, no todo lo que brilla es oro. Pero en este caso, creo que tus pasos, Carlos, han sido así como muy firmes, muy certeros. Entonces ahora vamos a presentar esta novela. ¿Por qué mencionaba yo a Aida López en la mañana? Porque al principio de la presentación de una antología de escritoras mencionaban a las personas por su nombre y apellido. Y de repente dijeron, una joven escritora yucateca. Entonces nosotros que vivimos en Estados Unidos con una agresión muy fuerte de un gobierno que nos discrimina, que para él somos violentos, violadores, asesinos. Entonces estamos muy susceptibles, ¿sí?, a toda esa discriminación que se nos hace. Yo quise hablar con un amigo, con un alumno mío vasco, y me dijo, lo haces muy mal. Entonces cuando alguien quiere hablar como yucateco, les digo, lo hacen muy mal, ¿sí? Porque el yucateco es parte de una geografía y es parte de una historia. Entonces hay que entender ese lugar donde primero sale el sol. Es como la pestañita de México que primero abre los ojos cuando sale el sol por la mañana. Entonces desde ese lugar escribe un escritor yucateco llamado Carlos Martín Briceño, y me encanta saber que están aquí personas amigas de Jalisco,
de Yusi Mexicanistas, de Mérida, gente muy joven que dice, ay, qué aburrido, ¿sí? Que todavía falta que hablen 2 más, qué aburrido. Sin embargo, esta novela que estamos presentando, en lo absoluto es una novela, es un texto aburrido. Me pasó algo como lo comenté la otra vez que hablábamos de la novela en nuestra feria del libro de Yucatán, de la que sí es seguidora de esa feria del libro de Guadalajara, que es así el modelo de ferias. ¿De qué hablábamos en ese momento? Pues hablábamos de qué manera en un momento 2 escritores, un cuentista y un novelista, escriben un cuento. Uno escribe para una antología de Bernardo de Beff, que sabemos quién es Beff, que hace novela gráfica, y esto es un complot, ¿sí? Referida a la gran novela del detective mexicano, que es Complot Mongol, la novela así como clásica, dentro de la detectivesca mexicana de Rafael Bernal. Entonces Beff le hace un homenaje, invita a un grupo de escritores para hablar de la novela. Pedro Ángel Palou escribe un cuento sobre la muerte de Guti Cárdenas, que después va a ser el primer capítulo de una novela que es Tierra Roja, referida a Lázaro Cárdenas. En ese cuento, que después pasa a ser parte de la novela, la esposa, la novia, en ese momento, estamos hablando del año 32, entonces vamos a volver hace más de 80 años, 86 años. Lázaro Cárdenas, que es muy importante en nuestra historia mexicana, tiene una novia que es seguidora de Guti Cárdenas. Entonces se entera ella de que habían matado a Guti Cárdenas y él le lleva el periódico y hay toda una relación en ese cuento que después se incorpora a la novela Tierra Roja. Ese mismo año, 2015, Marcial Fernández escribe también una antología, y la antología es todo un género importante, sí es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Cuando hacemos una compilación, escogemos textos, ¿sí? Para poner en un grupo de crónicas o de cuentos o de poesía, en fin. Entonces, Marcial Fernández escribe, hace una antología, invita a uno de sus mejores cuentistas de ficticia, que como diría Arreola, Juan José Arreola, sus 100 años, que además murió mañana, 3 de enero, en el 2001, ¿sí? Un gran escritor que, como dijo José Emilio Pacheco, ya el premio no se llama Juan Rulfo, debería llamarse Juan José Arreola, ¿sí? Entonces, dijo, en el país de ficticia todos somos realistas, ¿sí? Entonces tú entras en la antología de Marcial Fernández, que pide cuentos sobre la Ciudad de México. Entonces a Carlos Martín Briceño, que tus papás son vecinos de mi barrio de Santiago, ¿sí? El Camino de Santiago, otro Camino de Santiago, ¿sí? Para nosotros el primero. Escribe un cuento dedicado precisamente a la muerte de Guti Cárdenas. Lo que tú escribes te da motivo para escribir una novela, que es esta novela, ¿sí? La muerte del ruiseñor. El ruiseñor yucateco. Así es como le decía, ¿no? El ruiseñor yucateco, sí. Cuando le preguntan a Juan José Arriola cuál pájaro favorito, dice el carpintero. El ruiseñor es Guti Cárdenas. Entonces escribe Carlos Martín Briceño una novela. Y entonces yo estoy haciendo unos apuntes en relación con el cuento de Pedro Ángel Palou, que se mete a su novela, Tierra Roja, y el cuento de Carlos Martín Briceño, que se mete a su novela, que es La muerte del ruiseñor, que es Guti Cárdenas. Hace poco tiempo decía Valeria Luiselli que Guti Cárdenas no le dice nada al público. Bueno, o cuando Guadalupe Nettel dice que Octavio Paz andaba en las lejanas tierras de Yucatán, yo digo, lejanas desde dónde, si ahí nacimos, ¿sí? Lejanas las otras, ¿sí? Entonces el punto de referencia, pues hay que tomarlo en cuenta. Bueno, hace un año, en octubre del 17, aparece esta novela, que es La muerte del ruiseñor. Es un libro que tiene 197 páginas. Cuando uno lo termina de leer, quisiera uno decirle a Carlos Martín Briceño que volviera sobre Guti Cárdenas, que novelara aún más sobre la muerte del ruiseñor. Yo me pregunto qué tanto aporta este libro a la veracidad de los hechos, ¿sí? A lo que fue un hecho real ocurrido un 5 de abril, cuando unos días antes en México aparece la primera película, ¿sí? La primera película mexicana de la que tenemos historia, que es la película Santa, la primera película sonora.
Entonces todo va siendo una serie de... Muchas gracias, Angélica, muchísimas gracias. Sí. Aquí está tu cuento que se refiere al músico posiblemente retratado en esta novela, porque vivimos siempre en diálogos con otras culturas. Arriola siempre reconoce a quienes leyó. Algunos escritores dicen, no, yo no leo para no contaminarme. El buen escritor, en primer lugar, es un gran lector. Y Carlos Martín Briceño lo es. Entonces yo me pregunto, ¿qué aporta a la muerte real, a la vida y a la muerte real de Guti Cárdenas? ¿Qué es nuevo para nosotros sobre la muerte y la vida y la muerte de ese escritor? ¿Qué pasa con el itinerario geográfico de Guti Cárdenas, que transitó como un pentagrama musical a lo largo de muchas ciudades o de algunas ciudades y de 2 países, que son sobre todo, bueno, de 3 países, ¿sí? México, Estados Unidos, Los Ángeles, ¿sí? Y Cuba. Además, yo pregunto de qué manera, y aquí anota una primera aportación de la novela. ¿En qué sentido? Este libro es la voz de una colectividad, su autor habla por nosotros, su autor habla por su comunidad. Es un escrito sobre nuestro músico, intérprete y compositor, muy joven, muy guapo. Decían que tenía los dientes desiguales, entonces se reía poco. No se usaban implantes en esa ocasión, sí, pero los implantes estuvieron en su guitarra, que lo acompañó toda su vida. Es un escrito sobre nuestro músico, intérprete y compositor, y nos preguntamos, ¿más músico e intérprete que como compositor? Se informa que su nombre se ha ido borrando. ¿Será así para las nuevas generaciones? ¿Qué le dice Guti Cárdenas a los chicos que están, a los niños, casi niños que están presentes en este momento aquí entre nosotros? Es una primera aportación, habla por nosotros. Una segunda aportación, ¿en qué sentido? Este libro es un sello impreso de rescate. Han rescatado a un escritor, han rescatado su historia, han rescatado su memoria. ¿Qué tanto lo conocen las nuevas generaciones? Entonces, con la certeza y agradecimiento por este libro inteligente, me hago desde el principio de mi lectura estas preguntas. Yo digo que sus respuestas podrían integrar las de otros de sus lectores, que el acto de lectura y de escritura son colectivos. Nadie leemos solos, nadie escribimos solos, aunque tengamos que retirarnos para leer, para escribir. Son diálogos. Me pregunto, ¿qué se ficcionaliza la novela a partir de la realidad? ¿Qué versiones de la muerte de Guti ofrece esta novela? ¿Quién es Guti Cárdenas? ¿Sí? ¿Cuándo hemos escuchado a Guti Cárdenas? Y la novela, porque no estamos leyendo a Guti, sino la novela sobre Guti. ¿De qué manera? Es una versión romántica, política, etílica, o sea, dentro de la historia de las bebidas alcohólicas, ¿sí? Y dentro de estas otras versiones, ¿sí? ¿En qué sentido es una competencia la novela en cuanto a otros textos sobre Guti o en cuanto a otros textos musicales sobre Guti? Hay un pasaje que tú reflejas, que tú ficcionalizas muy bien, del juego de las vencidas. Cuando no había tanta cuestión tecnológica, se jugaba a las vencidas, ¿sí? Entonces esas vencidas de repente, como en una novela de Sergio Pitor, que cuando se rompen las patas de una, ¿cómo se llama? El calamar, o las patas muy importantes de un marisco, de un cangrejo, otro, así carísimo, de una langosta, que yo dejé comer langosta hasta que vi de qué manera mataban las langostas en los restaurantes, ¿sí? A golpes, a palas, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera esa vencida da lugar a toda una novela? Es como una pulsión de la novela. Bueno, pues esta novela es muy importante porque es toda una recreación de una historia de México. No podemos borrar la historia. Borrar la historia es borrarnos a nosotros mismos, ¿sí? Un nuevo gobierno, por ejemplo, tiene que asumir toda una historia, no es borrón y cuenta nueva como que yo vengo el vencedor, sino que es una recuperación de la historia. Entonces, muy interesante en esta novela, ¿sí? De qué manera un cuentista militante, que como decía y dice hoy Milenio, no solo de Jalisco, como un escritor que vence al cuento, de qué manera escribe esta novela y de qué manera va a recuperar un personaje que fue nombrado incluso por Salvador Novo en la Academia Mexicana de la Lengua. De qué manera nuevamente este Guti Cárdenas
que va a hablar de otras golondrinas viajeras, que es para nosotros muy importante, de qué manera entra en un ritmo de altibajos en la novela de Carlos Martín Briceño. La muerte de un ruiseñor, o la muerte del ruiseñor, tiene como punto de partida un cuento, decíamos hace un rato, que será el tercero de los 38 capítulos de la novela. Entonces a mí como me encanta hablar de números, y 38 y 2018, ¿sí? De qué manera entran 38 capítulos a jugar con la vida de un escritor a quien le agradecemos que se hubiera metido en la documentación de la época. Hacer una novela. Yo, por ejemplo, digo que las novelas sobre Sor Juana son malísimas. ¿En qué sentido? Hay que leer y a partir de una realidad histórica transfigurar, hacer una metamorfosis, ficcionalizar, pero a partir de documentos. Entonces, ¿de qué manera se han leído periódicos, cartas, citas textuales, tarjetas postales? Y se convierte en este libro en una crónica, en una entrevista, en marcas comerciales, en autos, en diario, canciones, cancioneros, anuncios publicitarios. Hay itinerarios de viajes, hay telegramas, hay películas, hay reseñas, hay anécdotas. Se va de una Mérida antigua a una Mérida actual y el escritor se convierte en un narrador que habla en primera persona, en segunda, en tercera, y de repente, de una manera así muy inteligente, empieza a meter su propia vida. Entonces, de repente, no sabemos si estamos leyendo la vida de Guti Cárdenas o la historia de la familia Martín Briceño, que también es muy interesante. Gracias a Carlos Martín, él me ha llevado a la época moderna de la radio en México, XEW, a la de sus teatros. De qué manera hay un teatro en México que es el Regis, el Politeama, por ejemplo, que ahora sé que estuvo en San Miguel 18 y Sasaga con eje central. Entonces es como una especie de invitación para meternos a las calles de México, a caminar sobre el puente entre la historia, entre Mérida y la Ciudad de México, sobre lo que decimos, si no es nada original, sobre la delgada línea roja de la realidad a la ficción, de la ficción a la realidad. Todo a partir de un escenario entre la comedia y la tragedia. El Bar Bach de Madero 32, en el año 32 de la Ciudad de México. Bueno, el año fue el mismo para todas partes del mundo. Este libro es una hibridez cultural. Capta el ritmo del bambuco, del bolero, de los valses sudamericanos y sones, como dice su autor, de los nuevos tonos musicales de Guti Cárdenas, sobre todo el de la clave, de qué manera transforma un ritmo en otro, de qué manera nadie podemos decir que ya está todo escrito, no nos podemos meter con una manera nueva de narrar, con un personaje que de repente nos interesa para ficcionalizar. De qué manera este libro es el libro de un autor de oficio, ¿sí? Nosotros sus lectores somos de beneficio, ¿sí? Es el libro de un lector atento a su época, que es el propio autor, que supo leer la trayectoria de Guti Cárdenas, que rescató toda la trayectoria de la disquera Brunswick a las balas de la Brunswick. Hay un juego ahí que no nos vamos a detener por lo pronto, ¿sí? Es el libro del fonógrafo y del gramófono, convertidos por un grafólogo, un grafómono, que es su autor, Carlos Martín Briceño, quien sobre las obras del padre de Guti Cárdenas trazó la luz proyectada por la figura del propio padre del autor en la novela. Es un libro que aparentemente es muy sencillo, pero entre sus entretelas hay la vida de su personaje y la vida de su propio autor. Es una novela que no nos engaña, pero de repente nos preguntamos, oye Carlos, ¿murió tu papá? Porque se le dedica a la memoria del padre, y cuando le llegamos a presentar la primera vez, el padre de Carlos Martín está en primera fila. Entonces, ¿de qué manera? ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está la ficción? ¿Sí? Entonces, cuando un texto preocupa al lector, es un buen texto. No todo está resuelto, no todo está resuelto. ¿Cómo? Además dice que recibió las pésames por papá que había muerto, que el papá estaba en primera fila aplaudiendo la novela de su hijo, que lo había matado en la ficción. Entonces, muy interesante. Además, el canto de un pájaro es al mismo tiempo el motor de un automóvil, Chevrolet, Maverick, Malibu. Sí, padre e hijo que escuchan una trova en un bar que se llama La Negrita, que si ahora vamos a Mérida, todos queremos ir a La Negrita, porque la dueña de La Negrita es la hermana del autor, al mismo tiempo que es hija
del personaje que han muerto en la novela. Entonces hay muchas entretelas muy, muy interesantes. En fin, el libro, ahí no me voy a detener porque ya hablé demasiado. ¿Sí? A partir de, bueno, esto no lo voy a decir porque me gusta mucho, pero no es tiempo. Bueno, el Salón Bach, donde matan a Guti Cárdenas, una muerte absurda, una muerte entre alcoholes, es así como absurdo, que de repente se haya desgraciado una vida, y hay muchas interpretaciones sobre el motivo por el cual lo matan, ¿sí? 2 españoles que vivían en México, que no son los españoles que fundaron el Colegio de México, ni tuvieron que ver con el Fondo de Cultura, bueno, mejor no mencionamos el Fondo de Cultura Económica en este momento, ¿sí? ¿Sí? Bueno, hay frases desafortunadas, ¿sí? Bueno, esta novela es el clímax de la vida, de la muerte de Guti Cárdenas, le decíamos Guti. Yo le pregunto a mis alumnos, ¿cuál es tu apodo? ¿What? ¿Cuál es tu nickname? Entonces salen los apodos que nos dicen a veces porque caemos bien, a veces porque caemos muy mal. Yo no quiero saber cuál es el apodo mío porque saldría perdiente. Bueno, es el clímax de la vida, de la muerte de Guti Cárdenas. Su voz ficcionalizada en el libro de 2017, que tiene un año, un mes de haberse publicado, de Carlos Martín Briceño. Pero ahí no habla su autor, sino el personaje. Es el momento cumbre de la novela. La voz ficcionalizada, el autor que se mete en el cuerpo moribundo del personaje, que se siente el personaje, para luego salirse de él y cobrar distancia, eso es la ironía, ¿sí? En fin, ahí la voz del autor, quien intenta cerrar su libro, el narrador que no es el autor, ¿sí? Aclara, borra su novela. ¿Hasta qué punto le vamos a creer al autor cuando él mismo nos va a hablar de su novela? Yo digo sí y no. Ya estoy como Octavio Paz, sí y no, ¿sí? Bueno, sí, pero lo que él no sabe, o sí, es que con un cuento, género menor, hecho mayor en su escritura, clausura la novela. La novela que nos va metiendo a la historia, a la memoria, a la biografía, a su autobiografía, al final tiene un final de cuento, ya lo habíamos comentado. Es una novela que termina como terminara un cuento y así nos sorprende. ¿Cuál es el final? Pues ustedes, ahí está la novela afuera, podemos acompañar. Entonces termino. Guti Cárdenas cantó a su tierra, la llevó en su trino de ruiseñor. Carlos Martín Briceño se pregunta, ¿por qué escribo? ¿Por qué escriben? ¿Por qué leo? ¿Por qué escribo? ¿Por qué estoy en la FIL? Pues hay muchas respuestas. ¿Por qué escribo? Se pregunta Carlos Martín Briceño. La respuesta, por un sentido de pertenencia, por un sentido de identidad. ¿Cómo me identifico con el otro, con la otra? Y esa pertenencia está en el mismo cielo del canto del ruiseñor. El ruiseñor ha muerto, vive el ruiseñor. Leamos a su autor, Carlos Martín Briceño. Muchas gracias. Bueno, creo que nos queda un poco de tiempo para que yo platique. Sara, como siempre, una brillante disertación sobre la novela, por eso la invito, por supuesto, y porque también trae mucha gente y todos la conocen y la quieren, la queremos mucho. Y sí toca puntos medulares en su charla. La novela empezó, debo confesarlo, sí, surge de un cuento que me invita Marcial Fernández a hacer. La consigna es que escribir un cuento que sucediera en la Ciudad de México. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a escribir en la Ciudad de México? Yo nunca viví en la Ciudad de México, pero recordé que a Guti Cárdenas, que es el héroe melcochoso de la trova yucateca, así lo pongo ya, con un adjetivo que me han criticado muchos. Oye, ¿amas la trova o no? ¿Por qué le llamas melcochosa? Porque la trova yucateca es romántica, excesivamente romántica a veces, y melcochosa no lo puse por peyorativo, sino que creo que es tan dulce que se vuelve melcocha. La melcocha es un dulce que se come por allá en el sureste y creo que por otras partes de México. Entonces, hago el cuento se publica, pero me quedó en la cabeza la idea de que Guti merecía más. Pero yo soy cuentista y siempre los cuentistas somos muy egoístas con la literatura y queremos hacer todo conciso. Pero aquí dije, bueno, sí, Guti va a escribir una novela. Y me puse a buscar sobre Guti, lo que había, lo que podía encontrar en periódicos, en archivos.
Y conforme la fui haciendo, me fui dando cuenta de que una novela histórica convencional no iba a tener la misma repercusión que una novela histórica de alguna manera diferente. Y esta diferencia las empiezo a escribir como un diario aparte. Lo que yo sentía, mis temores, debo seguir escribiendo esta novela. Al principio yo platico con un poeta yucateco que me dice, oye Carlos, pero Guti Cárdenas, ¿a quién carajo le puedes interesar la vida de un puto como Guti? Así me lo pone, y así como lo puso, lo pongo ya en el texto, y luego él me dice, oye, ¿pusiste eso que te dije? Pues claro, le dije, es una novela que estoy haciendo lo más apegado a la realidad, lo más honesta posible. Y me fui dando cuenta de que habían cosas en mí que tenían que ver sobre todo con la música y con mi padre, porque mi padre, como muchos padres de los años 60, 70, tenían por costumbre enseñarles a sus hijos en provincia, en la clase media alta, siempre había que tocar un instrumento, tenías que escoger entre el piano, la guitarra, el violín, y era común que fueran los maestros a tu casa a darte clases. Esto, desafortunadamente, supongo que en toda la provincia se ha perdido, no solo en el sureste. Pues Sara tenía de vecina a la genial, ¿cómo se llama, Sara? Ligia Cámara, ¿no? Jazzista y pianista, que de su casa uno podía escuchar cuando estaba practicando. Entonces Mérida era una ciudad hasta los años 70 donde había mucha música por todos lados. No quiero decir que no siga habiendo, pero una ciudad donde la música era parte primordial de la educación de los niños. Y yo así fui educado y me fui dando cuenta que yo quería ser Agouti porque también era una manera de evocar mi infancia, de evocar estas circunstancias que ya no existen, y también de hacer un paralelismo entre Guti y yo. Agouti, por ejemplo, su padre, y lo compongo en la novela, no quería que fuera músico, le decía músico, pero ¿de qué crees que vas a vivir? ¿Crees que los perros se amarran con longanizas? La música es solo para seducir mujeres y para amenizar tertulias, así que tú te quedas en el negocio familiar. Y la madre, que entiendo que era muy de armas tomar, porque se divorció del padre 2 veces, imagínense, y lo obligó a casarse una segunda vez, debe ser muy chingona la señora. Entonces, lo defiende y le dice, tú vas a hacer lo que tú quieras. Y en el caso de mi familia, también mi mamá, cuando nosotros decíamos que queríamos hacer una cosa diferente, mi mamá decía, tú hazle caso a tu papá, pero estudia lo que quieras. Y al final, yo estudié la carrera que es administración, pero seguí pues fomentando mi amor hacia la literatura a pesar de la oposición de mi padre, ¿no? Es un paralelismo que encontré, y muchos paralelismos más que a pesar de las épocas y diferencias en provincia se siguen dando. El temor de si un escritor de provincia debe triunfar, si debe venir a la FIL para ser conocido, si debe conquistar el centro para entonces ser leído, si debe ser editado desde Ciudad de México. Entonces estas cosas van permeando la novela, y al igual que Guti se fue a México cuando Tatanacho le dice, joven, usted aquí está desperdiciando su talento, si de verdad quiere triunfar, yo lo apoyo, váyase a vivir a la Ciudad de México. Y Guti con 19 años, imagínense, en esa época no había aviones, no había camiones, no había carreteras, agarra, como decimos en Yucatán, agarra y le dice a su mamá y a su papá que se va, y en contra de la voluntad paterna, sobre todo, pues se toma el barco, y en el barco después se toma el tren y se llega y se presenta a casa de Tatanacho, le dice, aquí estoy, y Tatanacho, que tal vez ni siquiera pensó que llegara, pues entonces la empieza a apoyar, y Guti triunfa rapidísimo en México, cuando tenía ni siquiera 21 años, y de allá se va a La Habana, y de La Habana se va después a Nueva York. En Nueva York lo agarra en la disquera Columbia, que era la más importante después de pasar por otras, y le ofrecen, imagínense, a los 21, 22 años, dirigir la sección hispana de discos Columbia, que era la más importante de los discos más importantes de todo el mundo. Y él empieza a decidir quién grababa y quién no grababa. Y por supuesto él grabó 200 discos de él con otros, porque te hubiera sido tonto, por no decir pendejo, si no hubiera aprovechado el momento de estar allá y grabar y volverse de alguna manera una referencia en la música en español. Y nadie vendía más discos que él. Imagínense que solo Carlos Gardel,
que Carlos Gardel entonces ya tenía 40 y tantos años y Guti apenas tenía 23, y la disquera lo tenía así en los mejores lugares por la cantidad de discos que vendía, la cantidad de teatros que llenaba. Él actuó incluso en 2 películas de Hollywood, unas películas donde él se actuaba a sí mismo. De repente estas películas donde decían, y ahora llega el momento de la variedad, y sale con ustedes el gran Guti Cárdenas. Entonces en las películas que se pueden ver todavía con actores españoles y norteamericanos, sale Guti interpretándose a sí mismo, y esto pues no es cualquier cosa, ¿no? Yo siempre he dicho que Guti era una especie como de Armando Manzanero combinado con Luis Miguel, porque tenía el talento musical y el encanto de Manzanero, pero la presencia física de Luis Miguel, ¿no? Y la voz también. Entonces esto era como una combinación y muy impresionante para esa época. Al final, Guti, pues ya lo comentó Sara, le comentó Adolfo, y todo el mundo lo sabe. Emilio Azcárraga abre la W y lo invita a México y le dice, te quiero dar el programa más importante de mi estación, que va a ser la más importante, va a ser La Voz de América, La Voz de México. Y Guti accede, ya casado, viene y le dan el programa de Sal de Uvas Picot, que bueno, yo no lo oí, ni Sara siquiera, pero sabemos que era un programa muy importante donde invitaban a los artistas más famosos, y el que lo dirigía pues era nada más y nada menos que Guti, con sus 26 años, y él decía también quién iba a su programa y quién no iba al programa, con el visto bueno de los directores de esta importante estación. Y bueno, el gusto le dura poco, 6 meses estuvo al frente del programa, porque él todos los días bebía. Guti era muy dicharachero, muy mujeriego, muy encantador, y eso a algunos hombres no les caía muy bien. Y sobre todo era joven, y la juventud siempre produce envidia. Entonces, esto provoca esta riña donde hay varias versiones de la muerte. Una de ellas es de que simplemente fue una riña que se suscitó allá. La otra es que los españoles que fueron, que por cierto eran monárquicos, sabían que Guti había hecho el himno a la República Española. Antes de que Franco subiera al poder, hubo un breve periodo donde los republicanos ganan, y entonces le piden a Guti, imagínense, a un yucateco que está en Nueva York y que dirige Columbia Records, que haga un himno para que canten los niños en España a la República. Es algo como surrealista, ¿no? Y Guti lo hace, lo firma con un seudónimo que se llama Yucho, pero todo el mundo sabía que el autor de este himno, donde satírico en contra de Alfonso XIII, lo había hecho Guti. Entonces estos españoles, yo me lo puedo imaginar la escena, llegan al bar y ya con las copas les dicen, mira, ese cabroncito que está allí es el que hizo el himno a la República, y estos que eran monárquicos pues se arman de la molestia, el alcohol, los tragos, las mujeres, y bueno, sucede lo que ya sabemos todos. Y por cierto, esos españoles no estuvieron en la cárcel, porque en esa época, si tú matabas a alguien en una cantina y demostrabas que fue una riña cantinera, así lo sacaba el juez y decía, muerto en riña de cantina. Entonces estabas unos meses en la cárcel y te sacaban, porque una riña de cantina no ameritaba que estuvieras en la cárcel. Creo que eso, bueno, no hay mucha diferencia. Ahorita estás en la cárcel si tienes o no tienes poder o dinero. Pero bueno, al final de cuentas hay otra teoría. También Guti andaba con una mujer, la comento también allá, que era amante de Maximino Ávila, que creo que era este general poblano de la novela de Ángeles Mastretta, de Arráncame la vida, que era un hombre muy, muy poderoso, que quería ser presidente de México. Afortunadamente fue su hermano, o bueno, desafortunadamente, ya no sé, pero no pudo llegar, no le dieron la oportunidad de él, y era un hombre muy violento, pero que la nación le debía mucho porque había sido quien apaciguó los últimos brotes de la Guerra Cristera. Entonces lo respetaban mucho y tenía muchas mujeres. Entiendo que era mucho más simpático que su hermano.
Y Guti andaba con la misma mujer, o bueno, no que es que andaba, sino que Guti había tenido alguna relación con la mujer que él también frecuentaba, ¿no? Por cierto, también los chismes dicen que esta mujer acabó al final con Emilio Azcárraga, papá. Y bueno, pero esos ya son chismes, ¿no? Y al final, la novela se vuelve, y lo digo al final, una novela que no le hago un homenaje a mi tierra. Un homenaje porque hay mucha música. Elmer Mendoza decía, que lo puso en la crítica muy generosa que hizo, que cuando uno termina de leer la novela, le dan ganas de ir a Mérida, le dan ganas de comer cochinita, le dan ganas de escuchar a Guti, de escuchar trova, de pasearse por las calles. Y me imagino que algún día pudiera ser que la gente lleve el libro y camine por la calle donde vivió Guti y diga que es la cantina donde tomó los tragos el papá de Carlos, y este es el consultorio, y este es el Santiago. Bueno, algo así como lo que se hace cuando recorres Irlanda con la novela de James Joyce, ¿no? Pero es un sueño guajiro que yo tengo en la cabeza, ¿no? Que la gente use como un mapa de recorrido de la ciudad de Mérida, que es una ciudad que pues siempre vivió ella, que yo quiero muchísimo, y que es un homenaje al final hacia mi tierra. Pues no sé, Sara, ¿quieres comentar algo más? Adolfo, o si el público quiere preguntar algo, tenemos unos minutos todavía. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario acerca de la novela La muerte de del Ruiseñor? Del Ruiseñor. Sí. Sí, por favor. Sí. Buenas tardes. Bueno, ¿escucha? Sí. Bueno, a mí me llamó la atención, hoy traje el libro de cuentos, pero cuando uno habla de novela histórica aquí en México, generalmente, no sé si lo han notado, siempre habla de lo que sucede en el centro de la República. Ajá. Muy pocas veces nos hablan de lo que sucede en el sureste o menos, en el norte un poco más. Y a mí cuando me vienen a la mente ejemplos de fuera del centro geográfico del país, me vienen las novelas de Hernán Lara Zavala, las de Península y la de Charras. Sí. Y es, digamos, una manera de, no sé cómo explicarlo claramente, cómo hablar de México fuera de la idea general de que todo debe suceder en el centro. Bueno, ¿quieres contestar, Sara? Si pudiera contestar. Bueno, Tomochic no sucede precisamente en México, Ciudad de México. Tomochic sucede en Chihuahua. Y Teresita la Santa de Cabora es de Chihuahua, que después cruza la frontera y es sanadora y es curandera. Entonces es una novela que está en el norte de México. Nelly Campobello, sí, es Durango, es Coahuila. Sí, es la novela de la Revolución Mexicana que llega a la calle Segunda del Rayo, donde vive la niña, y que va a hablar de Cartucho desde la metáfora de la mamá que es modista. ¿Sí? Cuando habla de la sonrisa del soldado, es el ojal donde se pone el botón. Las novelas de Nacho Solares, de Ignacio Solares, ocurren en el norte de México. Lo importante, y no vamos a hablar de las que ocurren en México, es sobre Sor Juana, que pues mejor leamos a Sor Juana directamente. Bueno, Mónica Lavín hace una representatividad del siglo de Sor Juana muy interesante, ¿sí? Pero bueno, la diferencia es que el sur de México, el sureste, es más, no saben dónde queda el sur y el sureste. No saben cuál es el maya yucateco y el maya quiché. Entonces hay como una especie de hay como una lejanía, como una falta de atención. Entonces lo que resulta de esta novela es que en el centro pone a un músico yucateco. Dicen que el yucateco tiene que saber tocar guitarra. Carlos Martín Briceño toca la guitarra. Ahí yo soy excepción, ni guitarra ni nada, ¿sí? Entonces la diferencia es que de repente aparece un personaje que es Guti Cárdenas, que es una época de México, son los años 30 en México. Está a punto, Lázaro Cárdenas todavía no es presidente de México, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera esta novela relaciona? Es una especie de crónica de nuestra historia, ¿sí? Desde un personaje que es un cantautor, que es un músico, que es un personaje pues que muere de una manera absurda. Hay muchas a lo mejor murió por esto. El caso es que muere en una cartlina, en una muerte de borrachos, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera un autor
ahora ficcionalizado en esta novela, que por primera vez sale la figura de Guti Cárdenas ficcionalizada, pudiera ponerse en el centro del interés de nosotros. Para hacer una novela histórica es muy difícil, porque hay que leer documentación y sobre la documentación no podemos falsear la historia, hay que transfigurar y que ficcionalizarla, pero con base en el documento. Entonces es uno de los aciertos de esta novela, que es la muerte del ruiseñor. Desde cómo desde una península, pues alejada, digamos, de qué manera se coloca en el centro. Y se universaliza, ¿no? Pues de alguna manera se universaliza, como dice su propio autor, y toca puntos muy interesantes en relación con los seguidores de una monarquía española, una especie de tensión que hay de fuerzas, de ideologías, ¿sí? Y que finalmente se mal resuelve en una cantina de la Ciudad de México, que es el Salón Bach, ahí en Madero, el 5 de abril de 1932, ¿sí? ¿De qué manera entonces una especie de crónica del 32, de una crónica de una muerte anunciada? Porque todos sabemos que murió Guti Cárdenas. Cuando yo estaba chica y en mi calle veía la placa, aquí nació Guti Cárdenas. Entonces todo el mundo crecimos con la idea de un Guti Cárdenas. Entonces, ¿de qué manera es un rescate, es una crónica? Y yo creo que es uno de los grandes aciertos de esta novela, que se llama así, que ahora su propio autor está presentando. Pero está muy bien la pregunta. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes. Mira, yo solamente vine porque tengo un amigo que es un bohemio sin intención. Y cuando escuché a alguien me dijo que algo de Guti Cárdenas, vine exclusivamente por comprar el libro para mi amigo. ¿Sí? Para A él decir. le va a gustar. ¿Sí? Ahora que escucho la presentación, pues creo que lo voy a comprar para mí. 12 libros. Es un halago, es un halago. Los dos Gracias. autobiografiados. Digo, hay algo que quisiera también comentar. La novela, lo que dijo Sara, sí tiene tintes autobiográficos. Esto la hace de alguna manera más honesta, lo dijo Adolfo, más rica. Y también tiene, yo soy cuentista, con varios libros de cuentos, y el ritmo del cuento, yo siempre pienso que debe atrapar a la gente, que tiene que seducirlos desde el principio y que no debe dejar al lector nunca durante el proceso de lectura. Entonces la novela al final tiene el ritmo del cuento, sin darme cuenta, Sara lo dijo, y siempre estoy luchando para que el lector no me suelte. Y la gente que la ha leído me dice, Carlos, es que la empecé a leer a las 7 y la acabé a las 9 y no podía soltarla, tiene suspense, tiene esto. Y tal vez esto me ganó y creo que ayudó a la novela, la beneficia, porque al final también sostengo que la literatura tiene que ser divertida, tiene que, pues en esta época tan convulsa, tiene que competir con el cine, con el teatro, con el Netflix, con todo, ¿no? Entonces, las novelas tibias para mí no funcionan. Las novelas y los cuentos tienen que tener esta fuerza para que el lector al final no sea el mismo y que el lector diga qué buena novela o qué buena película vi o qué buen libro de cuentos me chuté y que perdí un par de horas de mi vida. No, las gané. Entonces esto... ¿Alguno? Sí, por favor. De este lado se les están ganando. Yo aquí no hay nada que decir. Sí, por Quiero favor. una opinión más. Ahorita que mencionabas hace un momento de que si era interesante escribir esta novela en este momento, me vino a la mente, por ejemplo, cuando fue el Bicentenario, Ajá, hubo surgieron varias muchas, novelas históricas. A mí me parece que, una por cuestiones editoriales, pero muy oportunismo a la época. Sí, es cierto. Siento que ahorita que va a ser los 500 años de la caída de la cultura azteca, Van a haber un montón. Una oleada también de novelas de Hernán Cortés, de la Malinche, de Cuauhtémoc, de Moctezuma y de todo eso. ¿Realmente puede haber otra lectura más allá del oportunismo? ¿Por qué parece? Sí, ya lo dijiste bien, de entre toda esa parafernalia de novelas que hicieron, hay novelas buenas y novelas malas, pero eso no importa, al final la literatura de calidad se impone con el paso del tiempo. Sí, hay un cuento de Carlos Fuentes que es La Noche de los Dioses. El personaje que cruza Bellas Artes y que vuelve al hotel se hospeda en el cuarto 1519.
Entonces yo le pregunto a mis alumnos por qué, ¿sí? Pero bueno, cada fecha, los aniversarios, pues son motivo para muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, finalmente es el lector el que decide a quién seguir. ¿Y el tiempo? Sí, el lector y el tomar distancia. Yo leí esta novela así con, pues a ver qué tal, sí, el gran cuentista yucateco. Es una novela totalmente recomendable, es una novela que uno le diría a su autor, no hay que hacer más ficción de Guti Cárdenas. No me digas que murió el 5 de abril de 1932 en el Salón Bajo, ya lo sabía. Dame otras versiones, ¿sí? Y esta novela cumple en gran medida hay una serie de respuestas. Entonces te invita como lector a que no seas tan pasivo, decir, ay, finalmente ya sé cómo murió el ruiseñor, ¿sí? Sí, murió en una cantina. Entonces de repente leemos el Sal y Uvas Picot, los cancioneros, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera se recrea la XCW? Entonces, me encanta que la literatura, como dicen los escritores, llene en este caso de una manera muy sensible e inteligente esos huecos de la historia. Entonces, enseñar a los alumnos con literatura, con la novela, por ejemplo, de Carlos Martín Briceño, pues le damos con esto la bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, la novela está disponible afuera, ojalá que la compren y les aseguro que la van a disfrutar mucho. Gracias.